para hacer frente al cambio climático, lo que ocurre es que se requiere más minería, no menos minería. ¿Qué pasa con la conmutación intrarregional? O sea, todos deberíamos de ir a vivirnos a Sierra Gorda. Es complejo explicar que tengamos conmutados y tengamos un 8,4% de desempleo en la región y un 9, algo en Calama. Es necesario reducir en tiempo y en forma los procesos de evaluación de proyectos, en particular los mineros. Yo quiero decirte que es muy importante en distintas materias pensar en infraestructura compartida. Nosotros no podemos seguir pensando en un origen del agua y en un destino del agua. Buscamos que nuestra fuerza laboral refleje a todas y todos, promoviendo una minería más diversa e inclusiva. Eso es futuro. Conoce lo que hacemos juntos por Antofagasta en bhp.com. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Café Minería, un espacio para hablar de minería desde la región minera del mundo, digamos, en un especial de 6 capítulos donde vamos a conversar con distintos actores. Y este primer capítulo con el actor político más importante de la cartera de minería, como es la ministra Aurora Williams. ¿Cómo está, ministra? Muy bien. Muchas gracias por invitarme y te felicito también por este ciclo para hablar de minería en el distrito minero más grande del mundo. Sí, ¿cierto? Como Así que es. como tranquilamente, alejados de la contingencia, como que hablemos de minería. Absolutamente, pero pucha, Jorge, yo quiero hacerte una corrección Ya, al tiro. diga. Una actriz, no un actor. Tiene toda la razón. La variable género Toda tiene que la estar razón. presente siempre. Muy bien, ministra, tiene toda la razón. Ministra, vamos a abordar varios temas, algunos bien puntuos. Yo le decía, hice el repaso también por varias mineras para preguntarle cuáles son los dolores de la industria. Pero partamos del marco general. Había un reporte que planteaba que de aquí al 2050, es decir, a la vuelta de la esquina, a nivel mundial se va a demandar un 70% más del cobre que hoy día se genera. ¿Qué oportunidades y qué desafío tiene esta demanda que además, lo conversaba un poco antes de partir, va a existir sí o sí? O sea, no es que va a existir, hay que tratar de satisfacerla. ¿Se puede satisfacer una demanda así? Bueno, primero señalar que el mundo transita a un mundo con mayor sustentabilidad. Hoy día hay distintos acuerdos que buscan hacer frente al cambio climático y todo aquello que implique hacer frente al cambio climático significa energías más limpias. Y allí la minería tiene un rol fundamental, no solamente cobre, litio, cobalto, tierras raras, son altamente demandadas hoy día en el mundo porque es la forma de hacer frente al cambio climático. Entonces aquí aparece a lo mejor algo paradójico, pero para hacer frente al cambio climático lo que ocurre es que se requiere más minería, no menos minería. Y esa más minería sí, el mensaje es que debe ser de manera responsable, con equilibrios ambientales, con equilibrios sociales, pero lo que viene es con mucha más minería. Uno puede discrepar a lo mejor en las cifras. Cochilco puede tener una cifra un poco más mesurada, etcétera, pero las proyecciones de demanda de minerales, y de hecho hoy día se maneja el concepto de minerales críticos, ¿Ya? y el concepto de minerales estratégicos. Los minerales críticos están fundamentalmente definidos por los países manufactureros que señalan cuáles son los minerales que requieren para mantener sus cadenas logísticas. Y el cobre y el litio están marcados en casi todos los países. China, Estados Unidos, Europa ha definido como mineral crítico cobre y o litio, que a nosotros nos compete. Y el mineral estratégico es como desde quien lo provee. Y con nosotros como proveedores de mineral pasan a ser críticos porque naturalmente son importantes en la economía, en el empleo, en las realidades territoriales, etc. Entonces estamos frente a un requerimiento mundial de provisión de minerales críticos y nosotros ahí tenemos un rol que jugar significativamente. Tenemos el mejor conductor, que es el cobre, y tenemos el mejor almacenador, que es el litio. Eso es interesante porque, claro, me explicaba que mientras más litio se requiera, va a haber una escala de 2 o 3 veces más cobre que se requiera. O sea,
son primos hermanos ambas Así es. demandas. Sí, yo estuve con unos niños hace poco y quiero decirlo como muy coloquialmente. Estos son dos muy buenos amigos que van a caminar juntos. El mejor conductor y además el mejor almacenador. Y esas características son bastante particulares del cobre y el litio, que en esta región tenemos, pero las mayores reservas de ambos. Y allí yo creo que es fundamental también pensar, y esto es muy importante para la región, que tiene una academia, que tiene innovadores, en cómo en la práctica también podemos entrar al mercado secundario del cobre. Hoy día en el mundo se transa el cobre mina, pero también hoy día aproximadamente un 15, un 20% del cobre que necesita el mundo viene desde el cobre que se recupera, del cobre secundario. El cobre tiene una particularidad, el cobre es muy noble. Tú el cobre lo puedes reciclar infinitamente y no pierde sus características de conductibilidad. Y eso somos quienes tenemos las mayores reservas del mundo. Entonces, naturalmente que el cobre en la medida que esté aliado o en algunos usos ya es difícil reciclarlo, pero el cobre propiamente tal se recicla infinitamente. Por eso es tan importante el alambre de cobre, las cañerías de cobre que pueden en la práctica reciclarse. O sea, en esta no es solamente una oportunidad respecto a la industria de primera división, digamos, sino que al mundo del reciclaje. Absolutamente, absolutamente. Y como tú planteas, la demanda de cobre en el mundo crece y la pregunta que nos tenemos que hacer es si el mundo, y en particular Chile, qué rol va a jugar en satisfacer esa demanda, si somos capaces de ir acompañando a la demanda. Si tú piensas, hoy día aumentar la producción de cobre significa mayor exploración. O sea, en la medida que encontremos más cobre, vamos a producir más cobre. Eso es básico. La exploración es básico en el mundo minero. Chile tiene la posibilidad, Chile captura aproximadamente, siempre está en los primeros 3 lugares o 4 lugares en el mundo de captura de inversión en exploración. Y eso significa dinamizar la pertenencia minera, que es algo que se va a producir en el año 2025 muy en particular, porque entró en vigencia una nueva ley. Y en la medida que se produzca exploración, vamos a poder habilitar nuevos yacimientos, pero insisto, en pleno equilibrio ambiental y social. ¿Qué va a pasar cuando, estoy poniendo un hipotético, cuando aquella beta colisione o se encuentre debajo de un lugar ya habitado? ¿Es un debate que tenemos que empezar a hacer o ya per se decir está primero el pueblo ya instalado por sobre satisfacer la demanda mundial de cobre? Me estoy poniendo en el caso hipotético, yo no sé si hay una beta, pero por ejemplo pueblos como Baquedano, como Sierra Gorda, ¿cómo se debiera resolver o enfrentar un debate así? Mira, yo creo que primero quiero destacar una de las experiencias desde el punto de vista ingenieril y social más importante que hemos tenido en este siglo y que quizás pasa un poco desapercibida por nuestra cotidianidad. Nosotros como región tuvimos la mayor migración desde, por ejemplo, Chuquicamata a Calama y transformamos una mina a rajo abierto en una mina subterránea. Eso es un desafío ingenieril y social muy relevante que lo vivimos acá, que está documentado, que tenemos la experiencia. Pero allí estamos hablando de un campamento privado, en que se tomó la decisión, se socializó, recordemos que hubo distintas instancias, se construyeron las poblaciones en Calama, toda una transformación. Me acuerdo del programa Buen Vecino, cuando llegó Chuqui a Calama, y un poco esto lo tomo porque esto es una experiencia mundial. Pero eso se dio porque Chuquicamata era privado. Era el campamento de Codelco, división Chuquicamata. Pero hoy día pensar en trasladar, por ejemplo, o en hacer algo en el territorio, pasa primero por los equilibrios sociales. Acá nadie puede decidir qué va a hacer o no va a hacer si territorialmente no hay acuerdos para que aquello ocurra. Y también, como tenemos esta experiencia exitosa
de haber trasladado Chuquicamata y de haber construido una mina subterránea, yo insisto, esto es de estándar, la ingeniería en el mundo miró este proyecto. O sea, nosotros tenemos un rajo, la mina subterránea está debajo del rajo. Entonces, el desafío fue muy grande, la operación también sigue siendo un desafío importante, pero hoy día pensar que alguien va a tomar una decisión sin compatibilizarla con el territorio, yo no lo veo factible y por ende tu pregunta no tiene un sí o un no. Claro. No es. Ministra, hay que preocuparse de Perú cuando uno empieza a leer un poco la prensa, particularmente entendiendo que construyeron un megapuerto de Chancay, que lo que más asusta en realidad, o lo que la percepción es que además fue con capitales chinos. O sea, los chinos están invirtiendo fuertemente en el puerto de Chancay en Perú. ¿Hay que preocuparse de Perú respecto a esta competencia por la minería o no? Mira, yo tengo una posición muy clara en esto. Ya. Nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros, Ya. de cómo nosotros hacemos bien las cosas, de cómo logramos cambios importantes en materia legislativa, en materia normativa, cómo somos capaces de esta minería que es una minería responsable, logramos instalar el concepto de trazabilidad en el mundo. Yo creo que más que preocuparnos de qué es lo que está pasando en distintas partes del mundo, Perú quizás por la cercanía, pero también podemos mirar qué es lo que está pasando en África, qué está pasando con los yacimientos en China. Yo creo que lo primero es mirar nuestros propios desafíos y ser capaces de resolver nuestros desafíos. Ministra, ¿qué desafío ve? Y hablemos ya derechamente de Antofagasta, acá está. Una vez un amigo me decía, mira, Antofagasta es como un hub minero. Me decía, no hay ninguna otra parte del mundo donde tú en un trayecto en auto, no sé, 3, 4 horas, tú recorres la mayor cantidad de minería del mundo concentrado en un mismo lugar. ¿Están así? O sea, Antofagasta es una excepcionalidad mundial en ese sentido, ¿no? Mira, yo tengo un amigo geólogo, tengo varios amigos geólogos, pero uno en particular me dio una enseñanza, me dijo, mira, Antofagasta es una anomalía en el mundo, porque bueno, los geólogos que hacen un trabajo muy destacado, nosotros tenemos una academia muy, muy importante en materia de geología en el país y aquí en Antofagasta en particular, acá se produce, está primero la reserva de cobre más importante del mundo. O sea, a veces quizás yo lo digo con mucha pasión y no logro transmitir efectivamente, pero a mí en mi rol de ministra me toca estar en congresos internacionales, exponiendo, conversando, dialogando, atendiendo inversionistas, etcétera, etcétera. Y la verdad que nosotros tenemos esa particularidad. Cuando tú vas a cualquier parte te hablan cobre, litio. Yo hace 2 semanas estuve en China y en un encuentro del Centro de Estudios de Información para el Desarrollo del gobierno chino con América Latina y el Caribe. Y la verdad que somos plenamente reconocidos por esta situación que se produce. Mira, mayores reservas de cobre, las mayores reservas de litio, la radiación solar que tenemos además es de estándares altísimos y yo creo que eso nos genera hidrógeno verde, además el desarrollo astronómico que tiene esta región, tener los cielos más limpios. Entonces aquí hay una anomalía virtuosa que yo creo que nos hace potenciarnos como una región sumamente relevante y quizás muchas veces estamos conversando de temas locales o nacionales cuando hoy día el requerimiento de minería en el mundo, la verdad que está siguiendo un ritmo muy importante. Ministra, voy a aprovechar además que usted, nosotros acá la conocemos por la gente a nivel nacional, usted además de ministra de Minería antes estuvo en el MOP, sabe también de negocio portuario, entonces están todos los temas relacionados con minería, porque claro, una cosa es la extracción, pero por dónde la movemos, por dónde la sacamos, hay toda una logística detrás. Así es. Si bien el Estado en su momento invirtió fuertemente en mejillones como puerto y en las carreteras, ¿hacia dónde ve usted? ¿Estamos bien en la inversión de la conectividad para extraer el cobre o ya hay que empezar a invertir, no sé, estoy pensando en vuelta, en la ampliación de algún puerto o en más vías de carretera o con lo que tenemos estamos bien respecto a lo que se va a requerir del mundo en materia de cobre? Mira, yo te quiero plantear que dentro de las ventajas competitivas, no solo de tener las mayores reservas, como recién lo dije, yo creo que nosotros tenemos una geografía muy particular. Nosotros somos
un país muy angosto y muy largo. Sí. Y por ende, primero, tenemos una costa, somos uno de los países que tiene la mayor costa en el mundo y una costa además que tiene una conectividad importante con los destinos de la minería. Pero por otro lado también es capaz de proveer de los insumos de la industria minera. Y te quiero dar un ejemplo. Para producir litio se requiere cal. Y esa se requiere el doble de lo que tú produces. Y eso llega por los puertos que nosotros hoy día tenemos en nuestro país. Entonces, primero tenemos puertos que además han alcanzado un nivel de estandarización importantes. Entonces, yo quiero decirte que tenemos una red aérea, una red portuaria y una red rodoviaria importante que permite que esto ocurra sumado a una red ferroviaria. Mira, pensemos cómo sale el mineral. El mineral sale principalmente por puertos y en conectividad ferroviaria. Ya, pensar que vamos a trasladar todo en sistema rodoviario sería imposible. Imposible. No da. Y por otro lado, ¿cómo llegan los insumos a la industria minera? Llegan por puerto, por sistema rodoviario, y no podría dejar de mencionar todo lo que significa el transporte de personas para la industria minera. Porque la industria minera está fuera de los radios urbanos. La industria minera está en los territorios, evidentemente. Podemos ver, no sé, Gabriela Mistral, por ejemplo, Escondida, podemos ver distintas faenas mineras en que tenemos que trasladar cotidianamente, cambios de turno, etcétera, personas hacia las faenas, aun cuando a mí me parece que la pandemia, una de las cosas que permitió a la industria fue efectivamente apuntar al teletrabajo y además a la operación a distancia. ¿Ya? Bueno, acá en Antofagasta tenemos centros interactivos de operación. En Rancagua están los centros que operan el Teniente y así sucesivamente. Entonces, también la teleoperación hoy día es un tema de alta innovación que la industria también lo ha instalado acá en Chile. Entonces, yo creo que en materia de conectividad, naturalmente hoy día se satisface, hoy día somos capaces de exportar 5.300.000 toneladas, hay espacios para crecer, pero también permanentemente hay que estar evaluando la conectividad y los distintos aspectos que habilitan el desarrollo de los proyectos a futuro, como por ejemplo también tener el capital humano necesario para los próximos 10 años. De hecho, le invito a que nos metamos a ese tema. Primero, quizás desde lo más macro, es cuando la gente nos escucha esta conversación y las oportunidades que tiene Antofagasta por sobre cualquier otro punto en el mundo en esta materia, si uno lo escucha de afuera, diría, entonces ya tienen, por lo básico, ciertos temas ya resueltos a nivel de la ciudadanía. Nos deben imaginar sin tomas, nos deben imaginar con carreteras como Dubái, nos deben imaginar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuán importante es que ese avance tenga un correlato para el habitante del territorio? Bueno, el correlato es fundamental. Si en la práctica lo que se requiere es que la ciudadanía primero sienta la industria como suya, en particular en esta región la minería, pero en cualquier territorio. Lo importante es que exista una vinculación entre las vocaciones productivas con las aspiraciones del territorio y con resolver las problemáticas de los territorios. Y allí yo creo que un tema importante en que Chile avanzó y que el 2025 lo vamos a ver de manera mucho más nítida de cómo lo hemos visto el 2024, es, por ejemplo, la ley de royalty. Creo que la ley de royalty hace un aporte importante a las decisiones en los territorios con recursos de los territorios. Nosotros en el año 2024, y voy a hablar solo de la región de Antofagasta, la región de Antofagasta, los 9 municipios calificaron, ya sea con fondos de equidad territorial o con fondos de comunas mineras. Y eso significa que en esta región hubo del orden de los 6.300 millones de pesos entregados directamente a los municipios, como un fondo puente, porque la ley entró en vigencia el 1 de enero del 2024 y los recursos
se ve en el 2025, dado que el 2024 es el año de la recaudación. Sí. Y el año 2025 vamos a ver el doble de estos recursos en los 9 municipios. Cada uno son temas porcentuales, Sí. dependiendo de un conjunto de variables. Y los gobiernos regionales, los 16 gobiernos regionales, el gobierno regional de Antofagasta va a recibir los recursos por ley de royalty. Pero aparte de eso, te doy otro ejemplo. En el tema del litio, Corfo, y junto con la NID, hizo un concurso del orden de los 3.600 millones de pesos para desarrollar proyectos vinculados a la industria del litio, y el 60% de esos recursos fueron ganados, porque este es un concurso, por universidades de la macrozona norte. Entonces, aquí no solo hay una retribución al territorio desde el punto de vista de mayores recursos, sino que también de mayores recursos para innovación, por ejemplo, y a eso se suma que en la Estrategia Nacional del Litio acabamos de crear el Instituto Público del Litio, que tiene su sede en la región de Antofagasta. Los estatutos fueron ingresados en la Municipalidad de San Pedro de Atacama. No podía haber otro lugar donde se desarrollara un instituto público de litio que tiene financiamiento basal para 10 años. Entonces, al territorio hay que darle un desarrollo que naturalmente pasa por resolver las carencias que tienen las personas que viven en los territorios, pero también un desarrollo, en el caso nuestro, científico, académico. O sea, nosotros siempre hemos señalado que la industria minera, el primer lugar donde tiene que mirar es en los propios territorios. De hecho, hay una cifra que tiró un informe de la Universidad Católica del Norte, del IDEAR, que era que hay 90.000 conmutados en la región de Antofagasta, que si uno traduce a dinero, el cálculo que ellos hicieron es como que se fuga anualmente el equivalente al royalty. Ese cálculo es simple. Y en ese debate también está el tema, ok, supongamos que nos traemos a la gente, que siempre está ese debate, que el conmutado se venga a vivir acá, pero siempre con un tono de castigo, ¿ah? Siempre se aborda así, oh, que se venga a vivir acá, que es como que lo están castigando, claro, y no hay nada que castigar. Que pase por las mismas calles y respire el mismo aire. Exactamente. Entonces, pero había voces que decían, ya, pero ¿qué pasa si los traemos acá? ¿La ciudad resiste incorporar 90.000 personas, más sus familias, en colegios, calles, etcétera, etcétera, de servicios? ¿Cómo se debe abordar correctamente el tema de los conmutados? Bueno, mira, el tema de la conmutación es un fenómeno propio de las ciudades en que sus vocaciones productivas se desarrollan por turnos. Si nosotros no tuviéramos un turno, un 7x7 fundamentalmente, no da la oportunidad de conmutar. Entonces, primero, esto es propio de ciudades, como el caso de la región de Antofagasta, en que tenemos un turno que permite hacer esta conmutación. Si no, no hubieran traslados. Claro. Y también señalarte que la conmutación produce un conjunto de temas complementarios a lo que significa conmutar, que tiene que ver con la presión que ejerce la conmutación, por ejemplo, respecto de la conectividad. Claro. ¿Ya? O sea, el requerir carreteras mucho más expeditas, aeropuertos cada vez más importantes, más grandes, pasa por la conmutación que también tenemos como región. Y este es un fenómeno que se da fuertemente en Antofagasta, pero también se da en la región de Atacama, en menor medida, pero también se da en la región de Tarapacá. ¿Ya? Es decir, las regiones mineras viven la conmutación. Y allí, fíjate que, y esto lo digo porque además es un tema que a mí personalmente me apasiona, yo soy profesora adjunta del IDEAR, el tema, más que pensar en que todas aquellas personas tienen que vivir a los territorios, llámese Calama, Antofagasta, Sierra Gorda, etcétera, porque también preguntémonos lo siguiente: ¿qué pasa con la conmutación intrarregional? O sea, ¿todos deberíamos de ir a vivirnos a Sierra Gorda? Claro. ¿Todos deberíamos de ir a vivir, no sé, a San Pedro de Atacama, los que trabajan en el salar? O sea, la conmutación no es solo interregional, también es intrarregional. Sí. ¿Ya? Entonces, el tema fundamental de visibilizar la conmutación
es también vincularla con los niveles de desempleo que tenemos en la región. Porque lo que deberíamos de esperar es que si conmutan 90.000 personas, bueno, ¿cuántos de aquellos pueden ser reemplazados? En la conmutación me refiero por personas que son del territorio y que sí tienen las mismas habilidades de las personas que conmutan. O sea, más que vengan a vivir, yo creo que el primer desafío de esta visibilización de información tan importante es cómo disminuimos el desempleo. Y allí nuestro desempleo en el último año calendario, hoy día el desempleo en la región de Antofagasta está bajo la media nacional, pero cuando uno lo desagrega por provincias, ve como por ejemplo hay mayor desempleo en el Loa que en Antofagasta. Hay mayor desempleo en mujeres que en hombres. Entonces, el desafío ahora es cómo logramos hacer el match entre la oferta laboral y la demanda laboral de manera que el desempleo disminuya. Porque a lo mejor parte del desempleo que está en la provincia de Loa puede estar explicado por el empleo de la provincia de Antofagasta. Claro. Hacemos una pequeña pausa para contarles que Antofagasta se prepara para el futuro hoy. Y obvio que eso parte incorporando más mujeres a la minería. Por eso, a través de sus programas de inversión social, Escondida BHP promueve una fuerza laboral más inclusiva y diversa. Eso es futuro. Conoce lo que hacemos juntos por Antofagasta en www.bhp.com Escondida BHP. Porque creo que alguien me explicaba que las cifras del INE, el empleo o desempleo se mide donde reside la persona. ¿Cierto? Así es. O sea, sí, claro. O sea, claro, el desempleo se mide porque esta es una encuesta que se aplica en las viviendas, y donde además las personas encuestadas expresan que han ejercido una presión respecto del mercado laboral. Porque el que no trabaja puede ser un inactivo o puede ser una persona que esté presionando el mercado laboral. Sí. Lo que mide el desempleo es quienes presionan el mercado laboral. O sea, podría ser una buena meta de la actividad minera decir, ¿sabes qué? Vamos a, junto con la paridad de género, que es una apuesta que han hecho fuerte las mineras, así es. Vamos a bajar la cifra de desempleo, por ejemplo. Exactamente. Aquí nosotros debemos apelar a la contratación local en los territorios. No estoy diciendo solo el empleo local en la región de Antofagasta, el empleo local en Calama, el empleo local en Taltal, el empleo local en San Pedro de Atacama y así sucesivamente. En cada territorio, la primera mirada es emplear a quienes están en el territorio y allí hay un espacio importante donde sí tenemos talento humano que tienen las habilidades. Yo creo que a veces, y esto lo digo en el sentido constructivo, como que la primera frase es decir, es que buscamos personas y no habían. Claro. A lo mejor el proceso de búsqueda no es asertivo. ¿Cómo llegamos? Y en eso hay un trabajo importante, y yo lo quiero destacar, en el sentido de cómo hacemos match entre la oferta y demanda. ¿Cómo hacemos que esto se encuentre? Porque es complejo explicar que tengamos conmutados y tengamos un 8,4% de desempleo en la región y un 9, algo en Calama. Ministra, pasando otro tema, cuando uno va a preguntarle a la industria minera, industria minera, ¿qué te duele? ¿Cuál es el problema? Porque además son los que coexisten con lo público para entender un poco más esta materia. Y ranking número 1 te dicen permisología. A mí me contaron casos que eran como uno se agarraba la cabeza de cómo todo este proyecto está parado en función o de un baño o que no tienen los permisos, que se demora mucho en tramitar. ¿Es tan complejo efectivamente hoy día o es tan crítico el tema de la permisología? Es un tema relevante, existe diagnóstico transversal de la industria y del gobierno de la necesidad de generar cambios importantes en los procedimientos de evaluación de proyectos en general. No solo los mineros, porque también están los eólicos, etcétera, que también tienen una cuota ahí bastante compleja de poder desarrollarse. En eso nosotros como gobierno estamos absolutamente comprometidos
quiero señalarte que, por ejemplo, en la ley de royalty hay un acuerdo en donde el gobierno, el ministro Mario Marcel, establece un compromiso porque compartimos el diagnóstico de que es necesario reducir en tiempo y en forma los procesos de evaluación de proyectos, en particular los mineros, sin claudicar en objetivos ambientales ni en objetivos sociales. O sea, aquí no estamos entregando una cosa por otra, sino que en ser más eficiente. Y mira, te voy a dar un ejemplo de pequeña minería, pero solamente para darte un ejemplo. La pequeña minería, las faenas pequeñas, faenas de Taltal, faenas de Tocopilla en esta región, para poder explotar su faena requerían un permiso de explotación y cierre, el PEC, famoso PEC. Y sucede que para obtener ese permiso aproximadamente Cernagiomín se demoraba 6 meses en evaluarlo. ¿Ya? Pero además el pequeño minero tenía que invertir una cierta cantidad, más o menos 1,5 millones, 2 millones de pesos para obtener el permiso, que además se demoraba. ¿Ya? Y además era un permiso que no colaboraba a nadie. Primero, no le colaboraba al pequeño minero porque planteaba temas geológicos que no necesariamente los conocía, porque el pequeño minero explora y explota. Hay mucho de conocimiento de terreno, etcétera. Pero por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minas tampoco le servía, porque cuando el pequeño minero le presentaba el proyecto, iba el fiscalizador y el pequeño minero hacía lo que pensaba que tenía que hacer, que no tenía nada que ver con el proyecto, por lo tanto, además, lo sancionaba. O sea, nada que hacer. Nos demoramos 3 meses en cambiar el plan de explotación minera por una declaración minera que tiene 0 costo y que además nos estamos demorando 10 días en autorizarla. Sí, porque y eso fue una decisión de carácter administrativo, ni siquiera tuvimos que ir a modificar una ley. Ahora, cuando le decía cómo nos verían de afuera, en la actividad minera deberían pensar quien nos ve, oye, ellos deben tener, por plantearse en Cernagiomín, una dotación de unas 300 personas mínimo. Estoy caricaturizando como nos debieran ver por el tamaño de la industria. Un servicio de salud con batallón y una seremía de salud impresionante. Y cuando uno ve, son poquísimos para el tamaño de la industria, para el tamaño de los permisos. Junto con reducir, ¿qué más contempla la propuesta del gobierno? Está bien, reducirlo. ¿Cómo reducirlo? No solamente con acortarlo, sino que también aumentar dotación de gente para tramitarlos o digitalizarlos. ¿Por dónde va finalmente la idea? Mira, yo creo que acá, y en general, las soluciones siempre son multifactoriales. Es difícil pensar que solo una cosa vamos a hacer. Mira, voy a seguir con el ejemplo de estos pequeños mineros. El Servicio Nacional de Geología y Minas, además, requería para revisar estos permisos un contingente de personas solo para revisar proyectos de menor escala, que naturalmente va en desmedro frente a los recursos escasos. Es el problema económico número 1, necesidad de múltiples recursos escasos, frente a los recursos escasos, que es el talento humano, y por lo tanto no podía orientarlo a la evaluación de proyectos a lo mejor de más envergadura, porque tenía que sacarlos de menor envergadura. Esto nos permitió liberar desde recursos que se destinaban a este ámbito a recursos que se destinan en otros ámbitos. Entonces, yo creo que primero tenemos que buscar las formas de eficientar los procedimientos que permitan reenfocar el esfuerzo del talento que tiene el sector público. Nosotros tenemos personas que además se han formado en el sector público, que tienen muchos años de experiencia y que naturalmente pueden volcarse de mejor manera dentro de cada uno de los servicios. Por lo tanto, eso por una parte. Pero por otra parte también está la incorporación de tecnologías. La incorporación de tecnología permite disminuir y además llevar a este talento humano que tiene el sector público hacia los puntos más críticos. Si miramos la seguridad, muchas veces son aspectos más bien procedimentales que pueden llevarse a mejores tecnologías y realmente las personas, el talento, dedicarlo efectivamente para los aspectos más críticos. Entonces, acá
hay un poco de todo. Son distintos factores que tienen que llevarnos a ser más eficientes y en eso nosotros compartimos plenamente la preocupación de la industria. Y quiero contarte que tenemos 2 proyectos de ley. Un proyecto de ley que es modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental que lleva 30 años en Chile y que naturalmente es necesario reformularlo, pero por otro lado también un esfuerzo importante de modificar los permisos sectoriales no ambientales. ¿Ya? Porque una cosa es que un proyecto reciba la resolución de calificación ambiental, pero luego tiene que resolver un conjunto de permisos sectoriales. Entonces, la RCA no necesariamente es el punto cúlmine. Entonces, nos estamos preocupando del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también de los permisos sectoriales no ambientales, que muchas veces se transforman en nudos críticos que son difíciles. Entonces, tú puedes ver un proyecto con resolución de calificación ambiental, pero falta una autorización, una avisación específica. Hay otro tema crítico que es el agua. Y acá usted también tiene experiencia, usted fue Seremi del Ministerio de Obras Públicas, o sea, Seremi del MOP, que conoce bastante bien. Porque efectivamente es un tema crítico con el uso del agua, el recurso de agua de río. Y cuando uno escucha la contraparte también te dice, ya, si yo puedo construir desaladora, que es una solución de ingeniería extraordinaria. Pero dice, pero los permisos duran 10 años. Entonces, Así es. ¿Cómo logro, me plantean, cómo logramos empatizar la solución que todos tenemos claro, pero es a largo plazo, con un recurso que yo requiero ahora para operar, pero sin tampoco afectar el ecosistema? ¿Cómo coexiste el uso del recurso del agua en la actividad minera y además el paraguas que vimos al inicio, donde además se va a necesitar más cobre? Mira, yo primero quiero señalar que la industria minera recicla su agua, yo te diría en general sobre el 75%. ¿Ya? O sea, si tú ves el agua está recirculando en el sistema minero. O sea, no todo el agua que necesita la industria minera proviene de fuentes frescas. Ya. Hay una parte importante que está circulando y en eso también hay procesos innovativos muy eficientes que buscan, además, valga la redundancia, ser eficiente en el manejo del recurso hídrico, entendiendo además que el recurso hídrico es escaso y también es caro. Mira, esta geografía que tiene Chile nos permite estar cerca de la costa. Si tú miras, por ejemplo, Australia y miras su geología, probablemente un proyecto que esté en Australia, en el centro de Australia, va a tener mucho más costos de viabilización que un proyecto en Chile. Nuestras faenas mineras están las más lejanas, 300, 350 kilómetros de la costa. Y las técnicas de desalación ya están dominadas en el mundo y nosotros en Chile ya las tenemos incorporadas. Nuestro gran problema es la altura. Es a qué precio colocamos un metro cúbico en una faena que naturalmente tiene que, su gran desafío es el costo, es cómo llegar arriba. Pero también yo quiero decirte que es muy importante en distintas materias pensar en infraestructura compartida. ¿Cómo es eso? Nosotros no podemos seguir pensando en un origen del agua y en un destino del agua. No una desaladora por faena, digamos. O sea, mira, primero, no solo las dificultades que pueda haber en la evaluación de proyectos. Imagínate la carga para el Estado. Mira, yo leí el informe de Cochilco de las desaladoras que vienen. Mira, no recuerdo bien la cifra, pero te puedo decir 9, 10, 11 desaladoras en la industria minera a lo largo de Chile. ¿Tú te imaginas lo que también significa para el Estado evaluar 10, 11 proyectos? Entonces, también tiene que haber una sinergia. No puede ser que cada proceso productivo, minero, no minero, estoy hablando de cualquier, de cualquier sector productivo, requiera de una desaladora, de una generadora de energía. Eso no es factible hoy día. Porque por un tema de recursos, por un tema de eficiencia, pero también por las capacidades del Estado que no son, o sea, hoy día uno puede ver que efectivamente es restrictivo, pero que tampoco van a ser ilimitados. Entonces, no podemos seguir pensando de esa manera.
Nosotros tenemos que pensar en que tenemos que tener desaladoras multipropósito, desaladoras que puedan abastecer a ciudades, puedan abastecer a la industria. A veces hemos visto algunas cosas que, bueno, ya ocurrieron, pero que uno tiene que pensar que pueden hacerse mejor. A mí me ha tocado ver desaladoras o impulsoras de agua de mar en cualquiera de sus formas, que a veces pasan al lado de ámbitos que también requieren de abastecimiento de agua. Y te voy a hablar de algo virtuoso. Mira, este año estuvimos con el presidente de la República en la inauguración de la desaladora de Los Pelambres. Una desaladora que sube sobre 3.000 metros, debe ser. ¿Ya? Y esa desaladora contempló en su sentina, es decir, donde captura el agua de mar, entregarle 140 litros por segundo al Estado de Chile. Y el Ministerio de Obras Públicas toma esos 140 litros por segundo que ya tuvieron un esfuerzo por llegar, de extraerse, claro. Y el Estado de Chile resuelve a su propio costo el abastecimiento, por ejemplo, para comunidades cercanas. El agua de mar es 2:1, o sea, 140 litros por segundo significa 70 litros por segundo de agua potable. Eso es. No podemos construir desaladoras para cada requerimiento pensando en lo virtuoso de un territorio que enfrenta el mar en todas sus regiones y que además tenemos esta particularidad de ser un país tan angosto donde las faenas están cerca del mar. Otro de los temas críticos, y ya estamos llegando al término del programa, se pasó rápido, pero consulta indígena. Es otro de los temas también que uno escucha del sector privado que dice que no están en contra de la consulta, pero sí plantean taco. Por ejemplo, hay los permisos que vencen en X fecha, pongamos una fecha, y en diciembre. Tiene que ser consulta, pero ya esa comunidad tiene en la cola consulta con una minera, con otra empresarialista, y al final se da como una redundancia de consultas, o no se observa que esté unificado ese proceso, o cómo se puede resolver esos cuellos de botella que se generan primero respecto a la propia consulta, digamos. Bueno, primero, nosotros como gobierno tenemos la firme convicción que los diálogos en los territorios y la consulta indígena, que son dos cosas distintas, son habilitantes para los proyectos mineros. O sea, si no hay diálogo en los territorios, va a haber una fricción que naturalmente coloca en jaque a los proyectos. Y nosotros podemos ver en el mundo proyectos muy interesantes, con mucha tecnología, con una gran inversión, pero que no son factibles de desarrollar porque hay una oposición territorial que no conoce el proyecto, que puede que se oponga a las características del proyecto, y muchas veces los proyectos en sus diseños pueden contener aquellas recomendaciones que plantea el territorio, no voy a decir solo las comunidades indígenas. A mí me tocó en una oportunidad en que nosotros, y lo digo como Ministerio de Obras Públicas, como Seremio de Obras Públicas, pensábamos en un trazado de cañería que lo teníamos, los ingenieros decían, no, esto en el Excel espectacular. Funciona súper bien, llegamos al territorio y las personas nos dijeron, mire, es que sabe, en estos lugares se produce cuando hay crecidas de río, movimiento, y por lo tanto esto se va a desestabilizar. ¿Ya? Y claro, hay un conocimiento ancestral que colabora a desarrollar un proyecto si uno llega consultando el proyecto, verificando qué es lo que ocurre en terreno. Y mira, te voy a contar una anécdota muy antigua, muy antigua. Yo trabajé en el sector sanitario muchos años y conocí la captación de Quinchamale, ¿ya? Que está en la cordillera y que es una quebrada muy, muy amplia, ¿ya? Y allí cada cierto tiempo me visité al celador, al cuidador de la captación. Y siempre que iba, veía en una de las laderas de esta quebrada una familia que vivía en la ladera. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué vivirá en la ladera? Una situación muy incómoda, claro, ¿ya? Una construcción precaria, y no vive cuando la quebrada es muy amplia. Y cada vez que iba, me consultaba, vendían pan amasado. Era espectacular.
espectacular ir a ese lugar. Yo tengo muy buenos recuerdos. Y sucede que tuvimos una de las crecidas más importantes que arrasó con la captación. Y esa familia nunca tuvo problemas. Ese conocimiento ancestral, conocimientos del territorio, te estoy hablando quizás de un ámbito muy particular, pero podemos llevarlo a cualquier ámbito de la palabra, un proyecto urbano, si no le pregunta al espacio que va a recibir ese proyecto. Entonces, primero, las consultas, los diálogos ciudadanos y las consultas indígenas son habilitantes. Naturalmente que tenemos que mejorar las coordinaciones del Estado. Primero porque las consultas indígenas solo las hace el Estado. Las consultas indígenas no las hacen los privados, a costo del Estado. O sea, si un proyecto minero o cualquier proyecto requiere una consulta indígena, por ejemplo, hoy día nosotros estamos haciendo consultas indígenas en la región de Atacama para el proyecto Alto Andino de ENAMI y Maricunga de Codelco. La consulta indígena la hace el Estado. Estas son dos empresas del Estado, pero una particularidad, están buscando socios. Sí. Y cuando encuentren esos socios, el Estado le va a decir, aquí está la consulta indígena. Entonces, primero, requerimos mejor coordinación del Estado, pero dejar muy en claro que las consultas indígenas las hace el Estado de Chile. Por último, una de las manifestaciones en contra de provenientes de los pueblos originarios fue, por ejemplo, el acuerdo Codelco-SQM con la explotación del litio. Al menos un sector de las comunidades se manifestó en contra, pero no por SQM, era por Codelco. De hecho, lo verbalizaron así. Más allá de los alcances políticos y discusión política que se ha dado respecto a ese acuerdo, quiero centrarlo netamente en el territorio. ¿Cómo se aborda ese rechazo de las comunidades con la parte del Estado, el estatal Codelco? ¿Cómo duele más ese golpe de decir, oye, ¿por qué con el Estado no, digamos? Mira, yo quiero primero señalar que naturalmente a uno le gustaría que todo fluyera, Sí. que todo fuera y que todos estuvieran de acuerdo con lo que uno hace. Sí. También sería maravilloso. Pero la vida es un poco más dura que eso y yo creo que primero hay que tener algunas consideraciones con Codelco. Codelco es, en particular, Chuquicamata tiene 118 años de operación. O sea, a un yacimiento con 118 años de operación tiene luces y sombras. Probablemente el Codelco que hoy día vemos, el Codelco de hoy día se comprometió a carbono neutralidad al año 2030. Ese es el Codelco de hoy día. Pero el Codelco de hace 40, 50 años, ni siquiera digamos 100 años, probablemente era distinto como lo era también la minería en el mundo. Entonces, yo creo que hay historias de luces y hay también algunas historias de sombra. Pero a una empresa de 100 años de operación, el teniente, Chucky tiene 118, el teniente debe tener 120, 121 años, naturalmente que hay un pasado. ¿Ya? Y ese pasado, la única manera de hacer frente es con un mejor futuro. Y para eso también hay diálogo en los territorios, hay espacios de trabajo en los territorios y las comunidades naturalmente miraron a Codelco en sus experiencias históricas que ha tenido, pero te quiero dar un ejemplo. La semana pasada o la antepasada, a veces me pierdo en los días, en la semana pasada Codelco volvió a llevar la ranita del Loa. Sí. Que fue cuidada, sí. Resguardada, la llevó... ¿Quién era Brad Pitt? Leonardo DiCaprio, que aparece con la ranita también. Sí, en su momento. Ah, ya. Sí, no. Famosa la ranita. Ya. La volvieron a su hábitat. Claro. Sí. O sea, probablemente eso es algo muy innovador, muy del Codelco de hoy. Sí. Entonces, yo quiero también señalar que hemos construido una industria que hoy día tiene grandes luces, pero que probablemente también no siempre tuvo luces, tiene sus luces y sus sombras, pero hoy día la mirada es totalmente distinta. Nosotros hoy día tenemos un Codelco con un gobierno corporativo, independiente, mirando la carbono neutralidad. Codelco está construyendo su desaladora. Estuvimos hace 2 semanas con el presidente de la República aquí cerca de Tocopilla. Mira, esa desaladora va a impulsar 1.200 litros por segundo.
1.200 litros por segundo. ¿Sabes tú cuánto necesita Calama? ¿Cuánto? Calama debe estar en unos 500 litros por segundo. 500 les- Antofagasta consume 1.300 litros por segundo. 1.300. ¿Cuánto impulsa la desaladora de Escondida? 4.000 y tanto. O sea, el orden de magnitud que tiene la industria es súper grande y yo creo que también eso permite que esta industria, que es de estándar mundial y que tiene jugadores mundiales. Sí. Yo tengo un nieto que le gusta el fútbol, entonces siempre digo que aquí está Messi, está Mbappé, está Claro. Haaland, pero también tenemos a Alexis Sánchez. Sí, O sea, exacto. están todos jugando acá en la cancha. Estos jugadores también nos permiten tener estándares muy altos conforme a cómo hoy día se ve la industria. Y yo creo que es con diálogo, además haciendo compromisos que se van a cumplir, es como tú puedes efectivamente ir construyendo en los territorios espacios comunes que permitan mirar un mejor futuro de cómo también la minería se ha desarrollado en el mundo, no solo acá en Chile y en la región. Ministra, quiero agradecer por haber estado en este primer capítulo. Nos permitimos tocar varios temas y lo más importante desde Antofagasta. Mira, pero por supuesto, además acá con una vista maravillosa. La verdad que para mí es un placer estar acá contigo. Gracias. Es también un honor estar además nuevamente como ministra acá en mi territorio. Y bueno, muy feliz colocando toda la energía en esta responsabilidad. Y yo creo que con esto efectivamente podemos hacer crecer a nuestro país primero, pero especialmente a la macrozona norte donde se desarrolla la industria minera en toda su envergadura. Y yo ahí quiero invitarte también, Jorge, a que tú mires la minería diversa. La minería no solo es la gran minería, la minería es la mediana minería, pero también es la pequeña minería. La pequeña minería es muy virtuosa. La pequeña minería en los territorios tiene impacto económico mucho mayores que lo que la gran minería pudiera tener en los territorios. Pero también la minería mandante, como la cadena de valor y como su cadena logística. Nosotros tenemos una cadena de valor de la industria minera, proveedores que además en esta región hoy día tienen estándares muy importantes. A mí me ha tocado estar tuvimos en la feria de exploración más grande del mundo, en Toronto, el PDIC, se realiza todos los Sí, años, sí. es histórica. Y fíjate que este año quiero destacar a ProChile porque llevó a 10 mujeres empresarias. No estoy hablando de mujeres emprendedoras, 10 Empresarias. mujeres empresarias que tienen su negocio, que han sido asesoradas por ProChile y que están en condiciones de exportar. Fueron sensación en el PDIC. Hubo 3 de esta región que estuvieron allí presentes. Yo las veo, estuve hace poco en Forede, en la feria minera de la región de Atacama. Allí estaban las proveedoras empresarias nuestras. Entonces, te invito también a mirar esa diversidad de la industria minera. De hecho, ahí me narré, pero la última es que yo vi su charla, siempre lo comenté que fuera ministra, usted tiene una charla muy, muy interesante sobre la participación de la mujer en minería y lo cuenta a través de su madre, usted y su hija, digamos. Y mi abuela, que Y no su era mi abuela. Y su abuela, que no era su abuela. Yo creo que uno de los cambios culturales, yo sin tener los datos duros, pero uno de los cambios más importantes de la industria, creo yo, fue incorporar a la mujer en la minería. Porque además cuando uno ve las cifras que gran parte de las familias están compuestas por jefas de hogar mujeres, es un cambio a la vida de esa mujer. No solo de esa mujer, de sus hijos, les entregan más oportunidades, tienen más acceso a recursos, mayor educación, etcétera, etcétera. Y ese cambio lo vimos nosotros. Yo me acuerdo cuando llegué a Antofagasta hace 15 años atrás, que fue cuando se inauguró Gaby, me acuerdo. Todavía en Así ese es. entonces estaba culturalmente, es que la mujer en minería es como mala suerte. Y estamos hablando de la vuelta de la esquina. O sea, se luchó contra un tema más cultural, más machista, y los cambios son extraordinarios. Cuando uno habla generalmente con industrias mineras, el mejor cambio que hubo fue la incorporación de mujeres. Jorge, es que me tocaste un tema, pero para mí que podemos estar acá 2 días Démosle. conversando. Pero mira,
yo quiero decirte que así como tenemos las mayores reservas de cobre, de litio, tenemos conectividad, tenemos talento humano, tenemos una academia que se ha desarrollado de acuerdo a cómo es la industria minera, nosotros hoy día ocupamos el segundo lugar en el mundo de participación de mujeres en minería. Estamos lejos del 50, no estamos hablando de un conformismo, pero quiero decirte que el último informe del Consejo de Competencias Mineras establece que la industria minera tiene un 18% de participación de mujeres. Solamente nos antecede Australia con un 22%. Pero quiero contarte que hay una evaluación intermedia que se hizo ahora al mes de agosto y ya los mandantes, las empresas mineras, no toda la industria, porque este 18% mide toda la industria, llegó al 20%. Y eso es un tema muy importante, primero, desde nuestro gobierno, de buscar la participación de la mujer, primero en la sociedad, que se integre adecuadamente y de esa manera se va a poder integrar al mundo laboral. Hoy día nos hemos adherido, por ejemplo, al convenio 176 de la OIT, que habla de más seguridad en la industria minera, que reconoce la participación de las mujeres, el tripartidismo en la seguridad. Bueno, no puedo dejar de mencionar, hoy día está la segunda versión de InnovaFest acá en Antofagasta, y uno de los emprendedores desarrolló un equipo que toma la mitad del cuerpo y busca el equilibrio de manera que las mujeres, que ciertos instrumentos pueden ser más pesados, hace una distribución dentro del cuerpo. O sea, eso se está haciendo en Antofagasta. Esto lo estamos haciendo nosotros. Y eso colabora a que participen más mujeres en minería, a que tengamos más innovación y desde la minería podamos también aportar a la justicia social. O sea, las mujeres somos más del 50% de la población, entonces ya ahí hay un problema matemático. Ministra, quiero agradecer, nos extendimos un poco, pero que además yo sé que es un tema que le apasiona y además un tema transformador de vida, sí, eso es lo bonito. Yo todavía, quizás ya estoy demasiado vieja, pero me emociona mucho ver a las mujeres. Mira, hace poco se premió a las 100 mejores WIM, Women in Mining, en Santiago. Llevó a las 100 mujeres destacadas de la industria minera. Ver la diversidad, ver mujeres jóvenes, mujeres grandes me refiero a edad, mujeres de distinta estatura, de distintas profesiones. La verdad que a mí es un tema que me apasiona, me maravilla. Yo, al contrario, invito a todas las niñas y adolescentes a que miren esta industria minera como una oportunidad de trabajo, como una minería que puede ser cercana, que puede dar mejores oportunidades y, bueno, a levantar además la academia desde el punto de vista de que las mujeres participen en carreras STEM y además hoy día varios proyectos que está desarrollando la industria para que ya no solo las niñas se acerquen a carreras STEM, sino que desde la enseñanza técnico-profesional y la enseñanza básica se orienten hacia carreras que tradicionalmente han sido masculinizadas. Muchas gracias, ministra, por haber estado en este primer capítulo. Gracias, Jorge, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos este capítulo que va a estar alojado en todas nuestras redes sociales como parte de este especial de 6 programas. Esperamos no sé, después sean 12. Sí, que seguir hablando de minería. Perdón, si el cobre va a crecer, también tiene que crecer tiene que crecer este espacio, porque en esta región es donde se tiene que hablar de minería. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.